Bueno, vamos a explicar en esta mañana cómo teñir correctamente un calzado. Los calzados vienen de cuero o de símil cuero, que viene a ser un sintético. En este caso vamos a teñir un calzado de cuero, para lo cual tenemos dos opciones. O lo teñimos con una pintura al alcohol, que es una pintura liviana, ligera, que es la recomendable para el cuero. Y si no, podemos hacerlo con una pintura que es al agua, que también se agarra muy bien, pero puede llegar a tener con el tiempo puede llegar a resquebrajarse, ya que no se impregna en el cuero, sino que hace como una capa por encima del material. Entonces, lo que recomendamos en el caso del cuero es la pintura al alcohol. Es una pintura que se impregna en el cuero y después con un lustre queda perfectamente bien. Vamos a comenzar a teñir. Yo antes limpié el calzado conviene limpiarlo con algún solvente, que puede ser thinner, agua ras o algún tipo de solvente que tenga mucha evaporación. Entonces sacamos todas las manchas y podemos de alguna manera dejar abierto bien los poros del cuero para que se agarre mejor la tinta. Vamos a comenzar entonces a teñir. En este caso vamos a teñirlo completo. Hay suelas, en la parte de la suela hay suelas que agarran la pintura y hay otras que no. Eso se puede comprobar rápidamente pasándole la tinta, esperando un ratito, y luego si uno le pasa la uña, en este caso yo le paso y veo que no se suelta la pintura, entonces seguramente va a agarrar bien. Si se llega a soltar, entonces conviene dejar la suela del color original para que directamente no se nos salga en el momento de que la lustremos. Así que vamos a comenzar entonces con el teñido. La pintura, dijimos, es al alcohol. Se agarra perfectamente bien, seguramente con dos manos, pasándole en cualquier sentido, eso no hay ningún problema, va a quedar perfectamente teñido. Muy bien, vamos terminando. Les recomiendo siempre utilizar un pincel. Algunas veces también algunos teñidos se han hecho con algún pedazo de goma espuma, pero lo ideal es un pincel para hacer bien los detalles. El tamaño varía según el calzado que vayamos a teñir, o si tiene algunos detalles que no queremos teñir. Otra cosa es que se pueden encintar algunas partes o marcas o lo que no quisiéramos teñir para que la pintura no la haga. Esto se suele hacer, todos estos teñidos se hacen cuando ya el calzado se ha manchado de tal manera que no se puede limpiar y queremos ya cambiarlos como para seguirlos usando, ya que el cuero está bueno, el material está bueno y podemos rescatarlo con un buen teñido. Muy bien, ahí ya quedó terminado. Esto
hay que dejarlo secar. En un rato vamos a ver si tiene detalles, le podemos pasar una segunda mano más rápida. Y por último se da un lustre. En un ratito mostramos cómo queda terminado. Bueno, ahora estamos pasándole crema, una crema de lustre, para terminar el teñido. La crema es un poco mejor que la pomada tradicional que venía antes. Pasamos bien a todo el cuero después del teñido. Y luego de un ratito lo vamos a cepillar. Bueno, ahí está el trabajo terminado. Le pasamos un cepillo para lustrar y ya queda listo, como si hubiera sido siempre este color, ¿no? Siempre hay que respetar el tiempo de secado y les va a quedar, cuando es cuero normalmente queda muy bien el teñido.